Cuando Santiago dijo que esta era la última vez que nos reuníamos, me vino a la cabeza una de las palabras más lindas que hay en cualquier idioma. Es una palabra portuguesa que dice saudades. Es una combinación de nostalgia, tristeza y alegría. Y eso fue lo que inmediatamente vino a mi cabeza cuando mencionó que esta era la última vez, y es la última vez que vengo a una asamblea asobancaria. Alguien me decía, uno de ustedes, que yo he sido la persona que más veces ha venido a Asobancaria en la historia de Asobancaria, y es cierto. La primera vez que vine fue hace 27 años. Vine a explicarle a los banqueros cómo íbamos a abrir la economía. Estábamos iniciando la apertura económica y les tracé una hoja de ruta. Vine con el gerente actual del Banco de la República, que era mi viceministro, el doctor Juan José Chavarría, y trazamos una hoja de ruta sobre la parte comercial, cómo íbamos a obtener los accesos a los mercados y cómo íbamos a abrir la economía. 10 años más tarde, vine también como ministro de Hacienda y vine a concertar con ustedes cómo íbamos a recuperar el sector financiero. Estábamos tal vez en la peor crisis económica y financiera de los últimos 80 años. Muchos bancos estaban a punto de colapsar, muchos colapsaron. ¿Y cómo íbamos a rescatar el sector financiero? Nos sentamos y trazamos una hoja de ruta. Tomamos medidas muy duras, muy impopulares. Me acuerdo, a mí me quemaban en las plazas públicas. Mi hijo Esteban, que está aquí, estaba muy chiquito, y me decía, papá, ¿por qué te queman en las plazas públicas tu fotografía? Y yo le decía, tranquilo Esteban, el humo sube a Dios y es un homenaje. Entonces me tocaba calmar a mis hijos por las medidas tan duras que tomamos. Pero eso salvó el sector financiero. Y las medidas que tomamos en ese entonces son medidas que todavía hoy son muy relevantes y le han dado al sector financiero una gran solidez. Y lo hicimos además con un elemento muy importante. Los recursos que el Estado colombiano, que el gobierno le entregó a los bancos a través de Fogafín, luego los recuperamos con una altísima rentabilidad para el gobierno. O sea que el costo neto del rescate del sector financiero y de la puesta nuevamente en la ruta correcta de la economía fue relativamente muy bajo frente a lo que costó en otros países, pero lo más importante, creo yo, fue las bases sólidas que logramos cimentar y que, repito, hoy están vigentes. Vine también muchas veces como ministro de Defensa a contarles cómo estábamos invirtiendo el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio, cómo estábamos fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas y cómo le estábamos dando los golpes más certeros a las FARC, golpes que finalmente lo llevaron a este grupo a la mesa de negociación. Y como presidente he venido las 8 veces. Ustedes tienen ese sistema muy sui generis que el presidente en el último año pues se vuelve un poco irrelevante. Entonces, más bien esperemos agosto para que venga el nuevo presidente, y tienen razón, y por eso esta va a ser mi última vez. Y creo que por ser la última vez, por ser una despedida, quisiera como hacer un recuento de cuál ha sido realmente el gobierno estos 7 años, porque todavía faltan 14 meses de gobierno y eso es bastante, ahí podemos hacer mucho en lo que falta, pero ¿qué hemos hecho en estos 7 años? Y sin esa neblina que está presente, está ahí como cuando usted era director de Aerocivil y que a veces la neblina se enquistaba en un aeropuerto en Bogotá o en Medellín y no dejaba que los aviones salieran y no dejaba ver
con claridad el ambiente. Sin esa neblina de la política polarizada que todo lo distorsiona, pues hacer un análisis corto y ojalá contundente sobre lo que hemos hecho y lo que les dejamos a ustedes, al país, hacia adelante. Y yo por eso le pediría a nuestro ministro de Hacienda que hiciera como la introducción, que hiciera una parte de esta especie de rendición de cuentas para decirles a ustedes que hoy tenemos una economía sin lugar a dudas, más sólida, más fuerte, con mejores perspectivas de las que teníamos hace 7 años. Y Mauricio, yo pensé, si brevemente usted sabe que el tiempo apremia, pero por favor no sea tan breve como para no contar lo que hemos hecho. Muchas gracias, presidente. La verdad que este es un buen momento para hacer un alto en el camino y precisamente hacer esa reflexión de dónde está la economía colombiana hoy, dónde estaba en el año 2010 y cómo vamos a enfrentar los retos que siguen. El presidente tiene una gran cantidad de elementos y de información porque en todas las áreas de la política pública podemos escoger cualquiera, hay avances, pero yo quiero concentrarme en unos que son más directamente relacionados con el sector financiero. Por cierto, el sector financiero es un sector que ha sido un gran aliado para el crecimiento económico. Ustedes representan el 20% del PIB, es el sector más importante en la economía y afortunadamente es un sector que ha mantenido consistentemente buenas tasas de crecimiento, un sector que siempre le ayuda al crecimiento de la economía colombiana. Eso se debe en parte a que este es un sector que ha logrado consolidarse, es un sector que ha logrado avanzar muy decididamente en los últimos años. Una forma de verlo, perdón porque aquí veo que pusieron una presentación anterior, una forma de verlo, voy a saltar, es un sector mucho más profundo. La participación del crédito en el Producto Interno Bruto es hoy prácticamente el doble de lo que teníamos a comienzos de la década pasada. Eso significa pues, que es un sector que mueve muchos más recursos, que intermedia más. Entonces, no solo eso, sino que al mismo tiempo sobre bases más sólidas. Si uno mira, por ejemplo, el apalancamiento, el nivel de solvencia, la calidad de la cartera, todos esos indicadores muestran que este es un sector más sólido. Voy a mencionar otros aspectos. Esta economía que hemos ido construyendo tuvo que enfrentar un choque muy fuerte, quizás el más fuerte que hemos tenido desde la Gran Depresión de los años 30. Simplemente para dimensionar ese choque, porque eso pasa desapercibido. Nosotros perdimos prácticamente el 50% de las exportaciones. Eso solo había pasado en 2 episodios en nuestra historia, la Gran Depresión de los años 30 y la Guerra de los 1000 días. En esas 2 ocasiones anteriores, este tipo de choques generaron una verdadera recesión, es decir, una crisis muy profunda. Eso no ocurrió esta vez. ¿Por qué? Porque teníamos una economía mejor construida, con, insisto, bases más sólidas, y eso nos permitió acomodarnos y acomodarnos mejor. ¿Cómo nos acomodamos? Bueno, en primer lugar, con una política fiscal responsable. Ahora que Santiago, presidente, estaba hablando de que pasaron por acá los aspirantes a sucederlo a usted en la presidencia de la República, yo pensaba que es importante decirles a todos esos aspirantes que el modelo económico que ha adoptado Colombia ha dado muy buenos resultados. Es un modelo de responsabilidad en el manejo macroeconómico. Defendemos la inflación, la independencia del Banco de la República, muy reforzado en este gobierno en su componente fiscal. Nosotros introdujimos unas reformas desde la Constitución con la sostenibilidad fiscal, pero también en el manejo del día a día de la política fiscal con la regla fiscal. Eso ha sido fundamental
Yo digo que eso es lo que permitió que Colombia preservara su calificación BBB. Entonces es un manejo macroeconómico muy responsable, pero al mismo tiempo con políticas sociales de avanzada. Eso es lo que podríamos llamar la tercera vía, un modelo de centro, y lo digo sobre todo ahora que el país parece tan polarizado en lo político, donde hay populismos tanto de izquierda como de derecha. Qué importante que desde el sector privado se mantenga esa visión, porque esa visión de centro no es un capricho, es algo que le ha dado grandes resultados al país, es algo que nos ha permitido avanzar en la calidad de vida, y en ese sentido es algo que debemos defender. La responsabilidad fiscal fundamental en ese proceso, fíjense la reducción del gasto, que ha sido muy importante, porque es natural, perdimos el 20% de nuestros ingresos, hemos tenido que recortar el gasto, pero eso no fue obstáculo, y aquí vamos a tener que devolver porque la presentación esta no es la correcta, eso no fue obstáculo el ajuste fiscal para reducir los impuestos al sector empresarial. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos perfectamente que es necesario que el sector privado tenga estímulos suficientes para invertir y para poder crecer, más en este entorno internacional donde hay tanta competencia entre los países por bajar los impuestos. Entonces, nosotros vamos a dejar el gobierno en el 2018 siendo el gobierno que acabó con el impuesto a la riqueza, que redujo a la mitad los impuestos a la nómina. De esto se venía hablando en Colombia por décadas, que era fundamental bajar los impuestos a la nómina para generar empleo formal, y eso lo hicimos. Me recuerda mucho una conversación que tuvimos el presidente y yo con la señora Lagarde cuando hicimos eso a finales del 2012, y la señora Lagarde nos dijo: ustedes se están preparando para la época de la destorcida, para cuando caigan los precios del petróleo. A mí me llamó la atención esa frase, pero fue absolutamente cierta. Si nosotros no hubiéramos bajado en el 2012 los impuestos a la nómina, probablemente hoy la historia del mercado de empleo, del mercado laboral, sería distinta. Nos preparamos adecuadamente en ese momento. Y otra cosa, queda la senda de reducción del impuesto de renta a las empresas. ¿Todo esto para qué? Para que el sector privado tenga más estímulos. Y esto se hizo en un entorno de ajuste fiscal. O sea, por supuesto, tuvimos que incrementar otros impuestos, asumiendo un costo político. Ese ha sido el talante del presidente Santos. Hacer siempre lo correcto, no necesariamente lo popular. Y estas reformas son una prueba, entre muchas otras, de ese talante. Bueno, voy a otros aspectos. Esta economía, a pesar de ese choque mayúsculo, ha logrado seguir creciendo a tasas respetables. Puede que no las tasas que añoramos, que tuvimos en algún momento del 5%, pero sí hemos crecido más que América Latina, hemos crecido más que el mundo, y estamos en un momento en el que nuestro crecimiento va a empezar a recuperarse, entre otras cosas, debido a la disminución de las tasas de interés, no solo por la reducción de las tasas de interés, y sea este el momento para reconocer el esfuerzo que ha hecho la banca en reflejar la reducción de tasas de interés del Banco de la República en los créditos. En el día de hoy, en los créditos hipotecarios. A lo largo de esta semana, noticias muy positivas con las tasas de crédito de las tarjetas. Y también anuncios esta semana con reducción de tasas para la compra de vehículos. Muy positivo. Desde el gobierno agradecemos esas decisiones del sector financiero, porque nos ayudan mucho y le dan todo el sustento a los anuncios que va a hacer el presidente hoy en materia de vivienda. Bueno, los mercados. La prueba ácida de la confianza en una economía no son los titulares, ni lo que se diga y las opiniones, es lo que los mercados nos están diciendo. Y hemos logrado, desde el momento más difícil, cuando se desplomaron los precios del petróleo, que las tasas de los spreads, en este caso los de nuestra deuda externa, sigan bajando. Y algo muy importante, las tasas de los TES. Para nosotros es muy importante las tasas de los TES. Están ya por debajo del 6%, los TES a 10 años. Estuvieron hace un año al 9%. Esos 3 puntos de diferencia son de una enorme importancia para la viabilidad de los proyectos de inversión. Todo lo que tenga que ver con financiamiento de largo plazo depende de esa tasa. Para nosotros en el gobierno es muy importante. La reducción de las tasas nos permite que en la adición presupuestal, y aquí están los honorables senadores y representantes que están apoyándonos en esta iniciativa, solo esa reducción de tasas
Este año nos está ahorrando 1 billón de pesos en intereses. Y billón de pesos que, por cierto, lo estamos trasladando a más inversión productiva para ayudar a estimular la economía. Entonces, esto es muy importante. Los mercados, y yo voy a terminar acá, presidente, los mercados han respondido muy bien porque nosotros somos, entre las economías emergentes grandes, la que si uno pone el partidor en el año 2011 y se compara hoy con el 2011, la que más ha mejorado en su calificación de riesgo crediticio. Nos han subido 2 veces, sistemáticamente, las 3 calificadoras, 2 peldaños. Hay muchos otros países, Turquía, Rusia, Brasil, donde ha pasado exactamente lo contrario. Las calificaciones han caído, en muchos de esos casos, 3 peldaños, 3 escalones. Nosotros es el país donde más aumentó. Y hoy tenemos la calificación que teníamos durante el boom petrolero. Eso es muy positivo. En parte por nuestra disciplina fiscal, esta es la regla fiscal. ¿Cómo lo hemos hecho? Con pragmatismo, más ingresos no petroleros, menos gasto. Y por supuesto la regla nos ha permitido un poco más de espacio de déficit. Hacia adelante, que es lo que decía Santiago, se tiene que seguir dando un ajuste. Pero es un ajuste que se tiene seguramente que dar sobre la base de la mayor eficiencia que tenemos ahora en la administración tributaria, una mejor estructura tributaria, un mayor control a la evasión. Presidente, también es el momento para destacar que el sector privado respondió muy positivamente a la normalización tributaria. Logramos en los 3 años que ha estado vigente cerca de 20 billones de pesos de activos que estaban por fuera del radar de la DIAN, que hoy están ya reportados y declarados. Y eso es muy importante para un país que está modernizándose, que es más transparente. Solamente en este año, más de 11 billones de pesos, 11 billones de pesos normalizados. Todo esto es lo que va a permitir que a futuro el país pueda tener una mejor gestión en la lucha contra la evasión. Seguir recortando el gasto y, por supuesto, la misma reforma con el tiempo va a ir produciendo más ingresos. Eso, presidente, es lo que yo destacaría. Tenemos muchos retos. Nosotros no estamos cruzados de brazos. Ustedes van a ver que pensamos todo el tiempo en cuáles son esas medidas adicionales que podemos adoptar para asegurar que esta economía termine en el 2018 con un mejor desempeño en términos de crecimiento. Y estamos seguros de que lo vamos a lograr con la suma de todas estas iniciativas y entre ellas, muy importante, la que va a anunciar usted hoy, señor presidente, en el tema de la vivienda para la clase media colombiana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Mauricio. Y esa solidez de la economía o mayor solidez, siempre hay que avanzar, siempre hay que aspirar a más y sabemos que todavía nos falta camino por recorrer, pero repito, hoy tenemos una economía mucho más sólida que hace 7 años, pero esa solidez de la economía debe traducirse ya en datos concretos, que es algunos de los que yo quiero compartir con ustedes, porque realmente cuando hace uno el recuento de esos resultados en su conjunto, pues se da uno cuenta que no han sido 7 años perdidos, como algunos dicen, sino 7 años donde se han obtenido resultados. Yo recuerdo cuando vine aquí hace 27 años a abrir la economía, todos soñábamos con tener tasas de inversión que se parecieran a los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos tenían alrededor del 25%, 26, 27%. Pues esa cifra nos dedicamos a atraer, a fomentar la inversión y ha venido incrementándose en forma importante. ¿Dónde está la presentación? Ya, no, esa no es. No. Bueno, esa. Tasa de inversión. Muy bien. Vean ustedes cómo esa tasa de inversión ya está en promedio de los últimos 5 o 6 años, pues en su punto más alto, 27, más superior al 27.5%. Y creemos que eso puede seguir subiendo en forma importante, que es lo que va
a garantizar en el futuro un crecimiento más alto. El desempleo. Yo he dicho muchas veces, el profesor Deaton de pronto está de acuerdo conmigo, que uno compite por inversión, se vuelve más competitivo para lograr ciertos aspectos básicos y fundamentales. Uno de ellos es generar empleo, generar ingresos a la gente. Y por eso todo lo que hemos hecho durante todos estos años es para poder reducir la tasa de desempleo, generar más empleos. Ustedes ven cómo la hemos venido reduciendo. Se han generado 3.7 millones de nuevos empleos en los últimos 7 años, 3.7 millones de nuevos empleos. Y comparado con los demás países, de los países grandes de la región, hemos sido en estos 7 años el país que más ha reducido el desempleo de todos los países de América Latina. Y una cosa muy importante, nos falta mucho. Santiago hablaba de la informalidad, pero ya estamos más o menos en la mitad. Venimos de una informalidad mucho más alta, nos falta mucho todavía, 50% es excesivo, pero por primera vez esos empleos que se están generando son más formales que informales. Y eso es algo muy importante y tenemos que continuar con esa tendencia. La pobreza. Ustedes me han escuchado muchas veces que la visión que quiero dejarle a los colombianos es un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado. La educación, pues, determina en buena parte la equidad y, por supuesto, prolongar o hacer la pobreza, la paz sostenible en el tiempo. Pero bajar la pobreza era un imperativo, y es un imperativo porque todavía tenemos muchos pobres. Pero fíjense cómo hemos venido reduciendo la pobreza en forma importantísima. Y hemos sido el país que más, en términos relativos, ha reducido la pobreza de toda la región. Eso lo hemos hecho con políticas pragmáticas, focalizadas. Inclusive tenemos una forma de medir la pobreza que es inclusive más severa que la forma tradicional. Esta reducción que ven ustedes ahí es de la pobreza multidimensional. Esa es la pobreza que el Instituto de Desarrollo Humano de Oxford, otro premio Nobel de Economía, Amartya Sen, ha venido defendiendo. Nosotros asumimos eso hace 7 años, lo pusimos en marcha. En ese momento México y Colombia éramos los 2 países con un plan piloto, y hay más de 50 países que están utilizando este sistema y ha sido muy efectivo. La pobreza monetaria, miren, la reducción ha sido todavía más drástica, más severa, más contundente. Nosotros veníamos con un promedio de pobreza monetaria que es como tradicionalmente se mide, del 45, 46%, la hemos bajado a un promedio del 31, estamos en el 28 y la tenemos que seguir bajando. 28% sigue siendo demasiado alto para un país como Colombia, pero es una reducción muy importante en estos últimos 7 años. La pobreza extrema. Yo sostengo que uno de los objetivos que podemos lograr es que eliminemos la pobreza extrema de Colombia en el año 2025. La hemos venido reduciendo. En estos 7 años la reducimos un 50%, la recortamos a la mitad. Eso también es un resultado muy importante. El tema de la salud. El tema de la salud es un tema que ha sido muy controvertido. La gente dice que el sistema de salud es un sistema que no funciona, pero ahí se han logrado cosas muy importantes que la gente a veces no percibe. Cuando nosotros llegamos al gobierno, más del 25% de los colombianos ni siquiera tenían acceso a la salud. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un esfuerzo para dar cobertura universal. Hoy hay cobertura universal. Equiparamos el régimen subsidiado con el régimen contributivo. No bajamos el contributivo, subimos el subsidiado. Tenemos uno de los que es un problema fiscal hacia adelante, que vamos a tener que poner algunas limitaciones, pero tenemos uno de los sistemas más generosos del mundo entero.
en número de tratamientos. Y convertimos la salud en un derecho fundamental. Mucha gente me dice, ¿para qué hizo eso? Porque una forma de definir un gobierno, y eso lo decía Nelson Mandela, es que no permita, por ejemplo, que un papá vea que su hijo se muere porque no tiene plata para pagar por las medicinas. Esa es una especie de filosofía de cómo gobernar. Y eso en la parte de la salud sí que es una realidad y nosotros hemos logrado algo muy importante. Cobertura universal, derecho fundamental, un abanico de tratamientos muy generoso y estamos haciendo un gran esfuerzo en mejorar ya el procedimiento, el acceso, el funcionamiento del sistema. El otro día, creo que con Darío Arizmendi discutíamos que él decía, pero es que se están demorando en la radio, se están demorando 4 horas para que atiendan a esta pobre señora en la sala de urgencias. Y yo le decía, qué bueno que estén discutiendo sobre cuánto se demora, porque es que antes, hace pocos años, no la dejaban entrar al hospital porque no tenía acceso a la salud. Es parte del progreso que hemos tenido. La educación, paz, equidad, educación. Ese es tal vez el factor más determinante hacia el futuro. El país que no invierte y invierte bien en educación no va a tener futuro. Eso es una verdad de a puño, nadie puede controvertir eso y por eso hemos hecho un gran esfuerzo. Por primera vez la educación ocupa el primer lugar en el presupuesto, ya llevamos 4 años con la adición presupuestal que los señores congresistas nos aprobaron en estos días. La educación se convierte todavía más en el líder de todos los sectores del presupuesto, 35 billones de pesos, y eso nos ha permitido poner en marcha el programa de primera infancia por primera vez. Otro premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago vino aquí a inaugurar el premio el programa de 0 a siempre, primera infancia. Esa es la inversión más rentable socialmente que puede tener una sociedad. Ya tenemos un programa en marcha que está cobijando a cerca de 1.300.000 niños. Decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11, para que ningún papá o mamá pueda decir que no puede enviar a sus hijos por falta de recursos. El acceso a la educación superior, mire cómo han subido, ahí está la gráfica, la recibimos con el 37%, la meta era el 50%, vamos en el 51.2%, y revisamos la meta y esperamos llegar al final del gobierno con el 57% de acceso a la educación superior. Y la calidad de la educación, por primera vez, comienza a mejorar sustancialmente la calidad. Colombia fue uno de los 3 únicos países del mundo entero que se miden por las pruebas PISA, donde se mejoró en las 3 áreas que han sido evaluadas, en ciencias, en lenguaje y en ciencias, lenguaje y lectura. Y esa ambición que tenemos, ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025, estábamos en el último puesto, ya estamos de 4º. Redujimos la diferencia con Uruguay y Chile sustancialmente, y si seguimos con esa tendencia podemos de pronto lograr ese objetivo. La vivienda, ese es otro tema al cual le hemos dado una gran importancia por diferentes factores. La vivienda jalona 32 industrias. La vivienda es una de las formas de sacar a la gente de la pobreza más efectivas. Por eso el programa de las 100.000 viviendas gratis, que ya vamos en 135.000. Y la vivienda pues es una gran generadora de empleo. Nosotros logramos reducir el déficit habitacional en un 50%, y el déficit cualitativo inclusive más. El cualitativo es la calidad de la vivienda en que se vive. Y eso ha sido un gran factor de
crecimiento económico. Por eso, cada vez que hemos tenido algún problema de crecimiento, le metemos recursos a la vivienda, estimulamos la compra de vivienda. Ahí la colaboración de ustedes, del sector financiero, ha sido fundamental. Creo que ha sido una de las sociedades más productivas desde el punto de vista de los resultados. Y por eso la vivienda la vamos a tener que volver a estimular en aquellos sectores en donde hay una demanda grande, pero que esa demanda no se está traduciendo en la compra que nosotros esperamos, y por eso ahí vamos a concentrar parte de los estímulos y de los subsidios. Hasta este momento, los subsidios del 2,5% se están dando a compra de viviendas hasta de 247 millones de pesos. Vamos entonces a ampliar de 247 a 330. Esa franja de clase media, ahí hay una gran demanda. Con un pequeño empujón, eso se debe traducir en mucha más construcción. Entonces, no solo vamos a aumentar el techo, que ese es uno de los estímulos, sino que muchos de los constructores nos han dicho que necesitan cierta seguridad de que más allá del gobierno tengamos el programa, tengamos los subsidios. Entonces vamos a dar unos cupos, mínimo de 20,000 cupos adicionales para el año 2019 y el año 2018 y 2019, para que se puedan, y yo creo que con la colaboración de ustedes, como lo hemos hecho en el pasado, pues ese sector va a generar mucho más. Los 32 sectores, 32 industrias que jalona la vivienda. Todo esto se ha traducido en algo que Colombia con muchos esfuerzos no ha podido lograr, que nos falta muchísimo, por supuesto. Todavía las diferencias son aberrantes, pero por lo menos comenzamos a reducir la desigualdad. Antes estábamos estancados. Fíjense ahí, en estos 7 años, cómo hemos podido reducir el famoso coeficiente Gini, y esperamos poderlo reducir mucho más. ¿Cómo? A través de darle más recursos a los sectores más vulnerables, de darle más servicios a los sectores más vulnerables, y así hemos logrado comenzar a reducir esas desigualdades. Y yo creo que vamos a dar un gran salto en este coeficiente hacia el futuro cuando, gracias a la paz, podamos invertir mucho más en el campo, donde está concentrada con más contundencia la pobreza y la desigualdad. O sea, lo que va a pasar hacia el futuro de inversiones que ya tenemos programadas para el campo deben mejorar todavía más estos indicadores. La infraestructura, que es otro de los grandes factores de crecimiento futuro, que Colombia estaba totalmente rezagada en materia de infraestructura frente a países que tienen el mismo grado de desarrollo, y por eso desde hace 8 años, 7 años, cuando estábamos en la campaña, nos decíamos con Mauricio, con Juan Carlos Echeverri, con el equipo económico, ¿por qué no podemos nosotros construir una infraestructura de primer mundo? ¿Acaso no podemos construir unas carreteras, túneles, viaductos como en Suiza, como en Alemania? ¿Qué nos impide? Pues nada, ser audaces, ser ambiciosos. Y por eso, desde el primer momento, creamos la institucionalidad. Teníamos que borrar de un plumazo una institucionalidad corrupta que existía. Acuérdense lo que era el INCO y ese tipo de instituciones que simplemente no funcionaban, y pensamos en grande. Y hoy estamos en plena marcha. Ustedes aquí en Cartagena, esta mañana estuve viendo el viaducto más largo que va a tener Colombia, aquí en las afueras de Cartagena. Ya van por la mitad. Algo además muy importante, concesionarios colombianos que se ingeniaron fórmulas, una reingeniería financiera para conseguir
recursos adicionales a los que ustedes les dan. Emitieron a través de un banco de Goldman Sachs unos bonos en el exterior, fueron muy exitosos, pero no solo eso, trajeron una tecnología que nunca se había utilizado en Colombia, y es impresionante ver cómo están construyendo ese viaducto, la rapidez, con una total protección al medio ambiente, porque es el viaducto que está atravesando la Ciénaga de la Virgen. Eso es realmente una obra maravillosa, pero así como esa obra, por todo Colombia, ustedes lo están viendo en todas partes. Y miren lo que ha sido el aumento de la inversión en infraestructura, y eso es lo que también nos va a permitir un crecimiento más alto en el largo plazo. Estamos sembrando crecimiento de largo plazo. Las concesiones van bien. Hay 4 creo que han tenido algunos problemas, pero tenemos 32 concesiones. Algunos de ustedes me han dicho que tenían que tener claridad sobre qué va a pasar con la liquidación de la Ruta del Sol, la que tuvo problemas con Odebrecht. Eso ya está en proceso de resolverse para dar tranquilidad, porque las concesiones van bien y van a seguir yendo bien, y ustedes también ahí van a poder aportar muchísimo, porque ese es un factor muy, muy importante de crecimiento y de prosperidad para todos los colombianos. Y yo además les agradezco la forma como ustedes han colaborado, porque el sector financiero ha colaborado mucho a que esto ya sea una realidad. Pero no solamente en carreteras, en aeropuertos, en puertos. Tenemos aquí en Cartagena el puerto más eficiente de todo el Caribe. En Buenaventura, el puerto más eficiente de todo el Pacífico latinoamericano. Y a propósito, espero que este fin de semana ese paro allá en Buenaventura logre solucionarse. Pero esas inversiones ya están dando una buena rentabilidad y un buen resultado. Usted hablaba, Santiago, de la inclusión financiera, las telecomunicaciones, la economía digital. También fue otro de esos empeños del gobierno que nos decían al principio, como nos dijeron con las casas gratis, que eso era imposible, que dijimos, vamos a conectar todos los municipios de Colombia, todos, con fibra óptica y banda ancha, porque se viene la revolución digital y esta no nos puede agarrar sin una buena infraestructura digital. Nos dijeron que eso era imposible. Pues hoy están todos los municipios de Colombia conectados con fibra óptica y banda ancha. El gran reto ahora es cómo utilizamos esa infraestructura. Y ahí estoy de acuerdo, doctor Santiago, la inclusión financiera es uno de los elementos muy, muy importantes, porque eso tiene unos efectos colaterales sociales enormes. Y cuente que el gobierno está más que interesado en ser socio de ustedes o ustedes socios del gobierno, cualquiera de los dos, para que esa inclusión financiera, que ha aumentado, pero que puede aumentar muchísimo más, y cómo podemos hacer de esa economía digital una economía mucho más productiva. Pero ustedes ven lo que ha crecido el país en eso en los últimos 6 años, y este año va a ser mayor y el año entrante todavía más, porque tenemos unos planes muy ambiciosos. Y el sector externo, acuérdense de lo que era Colombia hace 7 años. Acuérdense que no teníamos los acuerdos de libre comercio aprobados ni en Estados Unidos ni en Europa, no teníamos relaciones con nuestros vecinos y teníamos, nos estaban poniendo visa hasta en las islas del Caribe. Eso todo lo cambiamos. Hay un indicador que se llama el Visa Index. Es una organización que dice qué país ha tenido más progreso desde el punto de vista de la utilización de su pasaporte, a dónde le han puesto menos restricciones, dónde les han quitado las restricciones. Mire cómo está Colombia frente al resto de los países. El país que más ha avanzado en ese índice, que no es del gobierno, es una organización privada norteamericana. En las relaciones exteriores, hoy Colombia
Es un país relevante en las discusiones del cambio climático. Ahora que firmamos el compromiso del crecimiento verde, doctor Santiago, yo le decía que empaquemos ese compromiso y se lo mandamos al presidente Trump para que vea que aquí hay un país comprometido con combatir el cambio climático, porque somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Todos estos resultados con el peor fenómeno de la niña en nuestra historia, con el peor fenómeno del niño en nuestra historia. ¿Producto de qué? Del cambio climático. Por eso nosotros tenemos que continuar y ahí estamos discutiendo ese tema. Hemos sido relevantes en las discusiones sobre otros temas a nivel mundial. Colombia, en términos de sus relaciones internacionales, ha progresado enormemente. Y finalmente, seguridad, paz. Ahí están las tasas de homicidios, el nivel más bajo de los últimos 40 años. Esa tasa de homicidios es la que se utiliza habitualmente para medir la seguridad de un país, pero eso también ha sido producto de ese esfuerzo que estamos haciendo para consolidar la paz en este país. Yo vine aquí hace 7 años, recuerdo muy bien, a esta asamblea, y les dije a los señores banqueros, a las señoras banqueras, que iba a emprender un proceso de paz, pero que no se preocuparan, que yo tenía unas líneas rojas clarísimas, que yo no iba a hacer la revolución por decreto, que aquí no íbamos a negociar ninguna de las políticas fundamentales del país, que no íbamos a poner en juego la propiedad privada, que no íbamos a negociar nuestras fuerzas militares, que es algo que en todos los conflictos es lo primero que se pone sobre la mesa, y que íbamos a negociar simplemente una transición de un grupo armado que ha generado todo tipo de problemas y de desastres para el país, para que dejen las armas, se acojan a nuestra Constitución, a nuestras leyes y continúen haciendo política, pero sin violencia. Y eso fue lo que se negoció, ni más ni menos. Y si ustedes revisan lo que estaban pidiendo hace 7 años, 6 años, 5 años, y lo que realmente se negoció, este es uno de los acuerdos más lógicos, más sencillos, pero más convenientes que se pueden encontrar en cualquier negociación a través de la historia, y no lo dice Colombia, lo dicen los analistas internacionales. Y eso le va a traer a Colombia unas oportunidades que todavía por esa neblina de que hablaba al principio, la polarización política, no nos ha dejado ver todavía qué es lo que esa paz nos va a traer. Esa paz nos va a traer que en la mitad del país vamos a poder comenzar a ponerlo a producir. Todos esos sitios maravillosos, la mayoría, llenos de riqueza, donde estaba concentrado el conflicto, allá va a poder llegar el Estado. El sector agropecuario, la producción de alimentos, en un mundo que cada vez está más necesitado de alimentos. La China, la India, Indonesia, todos están preocupados de dónde vamos a sacar los alimentos para alimentar nuestra población. Colombia es uno de los pocos países, aquí creo que está el representante de la FAO, doctor Zavala, no sé, usted lo sabe, mejor que nadie. Colombia es uno de los pocos países del mundo que tiene un gran potencial para producir alimentos. Y eso es lo que la paz nos va a permitir, sin expropiar a nadie. Aquí hay campo para todos. Ese decreto ley que yo firmé hace un par de días sobre las tierras, ¿qué hace? Simplemente garantiza que la propiedad privada se respete. Se crea un fondo de tierras para poder darle tierras a los campesinos que no la tienen, pero hay campo para todos. No vamos a expropiar a nadie que tenga su tierra adquirida legalmente, eso todo lo contrario, se va a beneficiar porque vamos a hacer unas grandes inversiones en materia de infraestructura en el campo, llevar proyectos productivos, llevar carreteras. El Congreso de la República nos está aprobando una reforma constitucional que nos va a permitir
agregarle a estas grandes carreteras que se están construyendo, a estas autopistas de cuarta generación, vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos. Hay una gran necesidad de vías terciarias. Eso también le va a dar un gran dinamismo a la economía. Tenemos unos planes de choque, 1.3 billones de pesos en vías terciarias, ya tenemos los convenios tipo, ya tenemos los planes, apenas nos autoricen los recursos, comienza esa construcción, eso le va a dar un gran empuje a las economías de todos los departamentos, porque eso se va a distribuir de acuerdo a la proporción de cada departamento en las regalías. Y aparte de eso, el señor director de planeación tiene instrucciones muy precisas de destrabar cerca de 10 billones de pesos que están en la tubería en materia de regalías para las regiones. Y ya tenemos un plan. Por lo menos si logramos que se destraben al menos la mitad o 6 billones, la inyección para el crecimiento económico va a ser enorme en todo tipo de proyectos que vamos a hacer ahí sí un fast track en la aprobación, porque reconocemos que pusimos demasiadas trabas y se estaban demorando demasiado los proyectos. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para destrabar esos procedimientos y poner esa plata a circular a través de esas inversiones. De manera que, como ustedes ven, creo que tenemos una economía más sólida con unos resultados bastante positivos. Que nos falta mucho camino por recorrer, por supuesto. Que no estamos viviendo en el paraíso, no. Pero estamos en el camino correcto. Yo quiero terminar haciendo eco de lo que dijo Mauricio sobre el papel de ustedes hacia el futuro. Es cierto, y no es solamente este gobierno, de aquí para atrás, Colombia ha tenido una tradición de ser un país serio en el manejo de su economía. El Banco de la República, inclusive antes de ser independiente, tenía ya una aureola de ser una institución muy seria. El Ministerio de Hacienda, Planeación, y eso hay que preservarlo, pero sobre todo la responsabilidad y la prudencia en el manejo de la economía. Los extremos son muy dañinos, de derecha o de izquierda. El populismo es todavía más dañino, de derecha o de izquierda. El centro, el extremo centro, que llamo yo la tercera vía, de una economía manejada con responsabilidad, con pragmatismo. Eso es lo que hemos hecho, una economía responsable, dando señales de confianza y capaz de adaptarse a las diferentes circunstancias que se le van presentando, porque siempre se presentan problemas de un tipo o de otro. Si tenemos esa flexibilidad, pero mantenemos un rumbo de una economía que dé señales de seriedad, de estabilidad en las reglas de juego, de atraer más inversión con el sector privado, con el sector financiero, sirviendo de sangre y savia, porque así he llamado yo siempre el sector financiero de esa economía, este país va a seguir progresando y de una forma con la paz mucho más rápido de lo que hemos progresado en el pasado reciente. Quiero finalmente agradecerles a ustedes, como es nuestro último encuentro oficial, aunque espero que nos sigamos viendo porque nos queda 14 meses, pero agradecerles de corazón el apoyo que ustedes le han dado al país, al gobierno, en lo que al gobierno le corresponde en la relación con el sector financiero, ese matrimonio, sector privado, sector público, cuando hay concertación, como lo ha habido con el sector financiero, como lo ha habido con ustedes, la ha tenido durante estos últimos 27 años, es lo que hace progresar un país. Por eso, muchas gracias.